Así que damos comienzo a esta sesión inaugural del tercer La Mesa, tercer sector y Estrategia España 2050 a cargo de Diego Rubio. Diego, bienvenido. Diego, tú eres historiador, diriges la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Gobierno y tu trabajo es reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos a los que se va a enfrentar nuestro país en las próximas décadas. Importante este trabajo, sobre todo con la situación actual que tenemos, la situación tan cambiante además. Mi primera pregunta es, precisamente con esto, con una situación tan cambiante, los dos últimos años especialmente, ¿tiene sentido mirar a tan largo plazo cuando actualmente tenemos quizá problemas tan urgentes ya a solucionar sobre la mesa? Yo creo que tiene sentido mirar a largo plazo en tanto en cuando la mayor parte de los problemas que tenemos hoy en día, que nos parecen muy urgentes, son en realidad resultado de la falta de anticipación de las políticas del ayer, ¿no? A nosotros nos gusta pensar que somos una sociedad muy innovadora, que somos una sociedad que se enfrenta a problemas novedosos, no vistos antes, y de hecho nos gusta incluso acuñar conceptos como el de la cuarta revolución industrial o el de la era de la incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que el concepto de cuarta revolución industrial ya se lleva usando en Europa desde 1940. El concepto de tiempos de incertidumbre o edad de incertidumbre se utiliza sistemáticamente en Occidente desde mediados del siglo XIX. La mayor parte de los problemas a los que se enfrenta una sociedad como la española hoy en día son problemas de largo recorrido, son problemas que existen desde hace décadas o desde hace siglos y en buena medida si existen es por la incapacidad de las generaciones anteriores o bien preverlos y tomar medidas anticipatorias antes de que esos problemas fuesen graves. El ejemplo más significativo es el cambio climático. No se nos olvide, antes se mencionaba la COP, no se nos olvide que los primeros papers sobre el cambio climático se publican a finales del siglo XIX y que el hecho de que el cambio climático existe y que es una amenaza existencial para los seres humanos ya es evidente en la ciencia al menos desde 1980. Han pasado 40 años y no hemos tomado medidas. Por eso ahora vamos a tener que tomar medidas contundentes, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que es muy necesario. Hay gente que cree que mirar al 2030, 2040, 2050 es una huida hacia adelante. Pero es todo lo contrario. En realidad, carga de responsabilidad al presente, no lo exime, porque lo que le dice a los gobiernos, a las empresas, a las fundaciones, a los ciudadanos de hoy, del 2021, es que nosotros tenemos que preocuparnos no solo por los problemas de ahora, sino también por los problemas que podrían surgir en las próximas décadas fruto de nuestras irresponsabilidades, nuestras cegueras o nuestra falta de anticipación. Ponías como ejemplo precisamente el cambio climático, que es quizá uno de los aspectos que más se nos ha ido pasando, que menos hemos ido estudiando, pero hablabas de que uno de los principales problemas es esta falta de anticipación. Y la pregunta es, ¿se puede predecir el futuro? Yo no sé, lo bueno es anticiparse a los problemas, pero no sé hasta qué punto se puede predecir el futuro en una época de tanta incertidumbre y tanta complejidad ahora mismo científica, política, social. Yo no estoy muy seguro de que nuestra sociedad hoy tenga una mayor incertidumbre que la sociedad europea de 1935, por ponerte un ejemplo. En todo caso, si se puede predecir o no el futuro, depende de lo que entendamos por predecir, depende de cómo de lejos pongamos ese futuro y depende de lo que queramos predecir. Y me explico. Un ejemplo que lo entiende todo el mundo es la meteorología, que es algo que asociamos todos a la predicción. Los seres humanos podemos predecir algunas cosas con décadas o incluso siglos de antelación y no equivocarnos. Hay sistemas informáticos que ya te dicen la posición de los astros en el universo en el año 2500 y aciertan. La mayor parte de las cosas de nuestro mundo, sin embargo, no se prestan a ese tipo de anticipación porque son modelos no lineales que no se pueden someter a una ecuación que de alguna manera nos lo permita anticipar, ¿no? Entonces, la meteorología es un buen ejemplo. Nosotros podemos predecir la meteorología exactamente el tiempo que hará en España dentro de 50 años. No. Podemos predecir más o menos, con un alto grado de acierto, el tiempo que va a hacer mañana y el tiempo que va a hacer pasado mañana. En cuanto aumentamos el horizonte temporal, nuestra capacidad de anticipación se va erosionando y llega a un punto que desaparece.
Ocurre lo mismo con los cambios sociales. Hay pero sin embargo, no podemos predecir el día que la temperatura o si va a llover o no exactamente este día dentro de 20 años, pero sí podemos saber que en verano hará más calor que en invierno. O que en una determinada época del año lloverá más que en otra, ¿no? Con los cambios sociales pasa lo mismo. Hay sistemas informáticos que pueden predecir el comportamiento humano a 2 o 3 días vista con un grado de precisión sorprendente. La mayor parte de las cosas no las podemos predecir así, pero sí tenemos suficiente información como para poder tener una ventaja estratégica. Nosotros podemos anticipar, por ejemplo, cómo va a ser la pirámide demográfica de España en los próximos 20-30 años. Y esto es muy importante cuando uno tiene que diseñar la sostenibilidad del estado de bienestar. Nosotros podemos predecir cómo va a evolucionar nuestro capital humano, porque, entre otras cosas, la formación no es algo que se dé o que se quite de un día para otro. Se tarda 10, 20, 30 años en formar a una persona, con lo cual sí que podemos anticipar una serie de cosas. Nuestro trabajo es coger aquellas cosas que no se pueden anticipar, que estamos ciegos ante ellas, y perimetrarlas, y identificar aquellas que hay evidencia empírica, sí podemos anticipar con un cierto grado de confianza y utilizarlas como una ventaja estratégica para el gobierno, para las empresas y para la sociedad. Quizás es verdad, Diego, esto que comentabas, que es como más fácil entender entre todos una predicción científica, pero un poco menos una predicción social, menos quizá desde la base a todos nos cuesta un poco pensar que podemos ser predecibles socialmente, ¿no? Con esta anticipación es con la que vosotros estáis trabajando y con esto sobre la mesa tenéis el proyecto España 2050. Yo creo que nos explicaras un poquito a todos en qué consiste el proyecto lo más sencillo posible, porque es muy complicado. Son proyectos que al final, es verdad, no sé qué opinarán ustedes, pero nos quedan como un poco grandes a todos. Sabemos que son 50 objetivos en 9 grandes desafíos, que esto así como a nivel spot publicitario quedaría muy bien, pero a nivel humano, a nivel que todos lo podamos entender, ¿en qué consiste? El proyecto de España 2050 es un ejercicio de prospectiva estratégica similar al que están haciendo o ya han hecho otros países de nuestro entorno. Pensad que oficinas como la nuestra, que creó el gobierno en enero del 2020, países como Finlandia, Canadá, Alemania, Dinamarca, las tienen desde hace décadas. Es un proyecto que lo que quiere es movilizar a la sociedad, al sector público, al sector privado, para reflexionar sobre los retos y oportunidades que vamos a tener en el mundo post-COVID. Eso lo hacemos trabajando con un montón de actores distintos. Primero hicimos un primer trabajo con un grupo de 100 académicos de procedencia geográfica, disciplina y sensibilidades políticas muy distintas que presentamos en mayo. Ahí es donde hacemos un primer mapeo de cuáles son lo que nos parece los grandes desafíos que tiene este país para garantizar el bienestar de la sociedad en las próximas décadas. Y hemos seguido trabajando después con la academia. Ahora estamos interlocutando con 250 instituciones de este país, desde Google hasta la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos, que nos están dando feedback sobre ese primer documento y nos están ayudando a enriquecer esa propuesta, ese borrador de estrategia. Hemos estado recorriendo España, literalmente las 17 comunidades autónomas, en una cosa que hemos llamado Diálogos del Futuro, en el que han podido seguir y participar unos 25.000 ciudadanos ya, donde hemos ido tocando todos los temas que son importantes para este país, desde el futuro del agua al futuro de la educación. Y eso nos ha servido a nosotros, además de para proporcionar a la sociedad un estímulo y una plataforma para salirse un poco del cortoplacismo de todos los días y pensar a largo plazo, nos ha permitido a nosotros nutrirnos de una información muy valiosa de qué opinan ya no Google, sino la pyme local en Logroño sobre los retos y las oportunidades que tenemos como país o que tiene esa pyme por delante. Todo eso lo vamos a juntar para acabar presentando el encargo que nos hizo el presidente, que es una estrategia nacional de largo plazo. De lo que se trata es que este país no esté sistemáticamente dando bandazos, ¿no? Obviamente hay multitud de cosas que se tienen que decidir en el día a día.
Y hay multitud de cosas que están sujetas a la discrepancia política. La política existe porque en este país viven 46 millones de personas y tenemos opiniones distintas. Y para gestionar esa diferencia de opiniones de una manera pacífica existe la política. Aunque yo sé que cuando uno ve la sesión en Parlamento a veces no le parece tan pacífico, pero esta es la idea, ¿no? Nosotros pensamos que esto es necesario, que esto tiene que seguir siendo así, pero más allá de ese turnismo político y de esa discrepancia, debería haber una serie de puntos en los que estamos de acuerdo y que nos den una estabilidad de Estado, ¿no? Unas visiones compartidas de lo que tenemos que ser o lo que queremos ser en los próximos años. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos intentando mapear. Cuando uno analiza los principales indicadores económicos, sociales y medioambientales de España, se da cuenta que en los últimos 30 años nosotros hemos protagonizado un milagro. Y esto se nos olvida sistemáticamente. Te pongo un ejemplo. En este país nos quejamos todos los días del sistema educativo. Según la OCDE, el país que más mejoró las competencias básicas, comprensión lectora, habilidad matemática, de su población en Europa en los últimos 30 años ha sido España, solo superado por Finlandia. Nuestro país se nos ha olvidado de dónde estábamos en 1970, en 1980. Y por eso somos, yo creo, tan críticos con la situación actual. Pero lo cierto es que en los últimos 30 o 40 años hemos protagonizado un milagro y, de hecho, los indicadores cuantitativos, objetivos, lo que nos dicen es que España pasó en esos 30 o 40 años de estar a la cola de Europa a estar en la media de prácticamente todo. En algunas cosas estamos a la vanguardia y en algunas cosas estamos un poquito por detrás. Pero en general estamos en la media de todo. Lo que nosotros planteamos en esa Estrategia Nacional de Largo Plazo es qué tendríamos que hacer en los próximos 30 años para pasar de la media a la vanguardia, para converger con eso que hemos llamado la UE8, que son los 8 países más avanzados de la Unión Europea: Alemania, Finlandia, Dinamarca, Francia, etcétera, etcétera. Y eso es justo lo que estamos intentando mapear. No desde el wishful thinking, no desde, bueno, nos encantaría ser el país con la renta per cápita más alta y con una tasa de desempleo cero, sino sometiendo esos deseos, esas vocaciones de bienestar y de desarrollo y de prosperidad económica que tenemos todos los ciudadanos, sometiéndolas a test de estrés empírico, ¿no? Donde decimos, bueno, pues a nosotros nos gustaría converger con Alemania en renta per cápita. ¿Es factible hacerlo en 30 años? ¿Sí o no? Y si sí, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? Y si no, ¿por qué no? ¿Y qué deberíamos hacer para, si no converger, por lo menos acercarnos un poco a ellos? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Decías, Diego, que quizá no nos hemos dado cuenta, o se nos pasa por alto, que hemos avanzado mucho en estas últimas décadas, pero yo te preguntaba cuando decía, el plan consiste en 50 retos, en 9 desafíos. Nómbrame uno que sea el más importante que deberíamos atajar como sociedad civil y ya, hacerlo ya. Yo creo que el principal reto que tiene nuestro país es, tenemos que, como el resto de Europa, transformar nuestro modelo productivo para que siga siendo competitivo a nivel global, pero al mismo tiempo para que reduzca la huella ecológica, su huella ecológica drásticamente. Pensad que España consume ahora mismo recursos naturales y genera residuos 2 veces más rápido de lo que el planeta puede asimilar. Esto es insostenible y, por tanto, el principal reto yo creo que tiene nuestro país es esa modernización del tejido productivo para que sea competitivo, nos siga dando prosperidad económica, nos siga permitiendo aumentar la renta per cápita de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo se mantenga dentro de los límites planetarios y de los límites de la sostenibilidad y que al mismo tiempo nos permita combatir uno de los grandes lastres que tiene este país, que es el de la desigualdad y la pobreza. Esto a los españoles no nos gusta escucharlo, pero somos el 4º país con mayor desigualdad de renta de la Unión Europea y somos prácticamente campeones de Europa en población en riesgo de pobreza. No tiene sentido que nosotros tengamos esas cifras siendo una economía avanzada como la que somos. Entonces, tenemos que hacer una transformación del modelo productivo. Esa transformación de la forma en la que generamos riqueza, para conseguirla, necesitamos hacer, a su vez, otra serie de cosas, como bueno, pues modernizar nuestra administración, mejorar drásticamente nuestro capital humano, mejorar mucho la formación de nuestra población,
etcétera, conseguir un sistema territorial más equilibrado, tejer mejor el territorio para que no haya tantas diferencias entre unas regiones y otras, etcétera, etcétera. Eso es en conjunto lo que acabamos mirando, esos son los 9 desafíos que nos planteamos como país. Educación, productividad, transformación ecológica, desigualdad y pobreza, igualdad territorial, etcétera, etcétera. No parece nada fácil, como decías, poner de acuerdo a tanta gente. Y me comentabas antes que precisamente para este proyecto habíais hablado con un amplio abanico de personas, instituciones, asociaciones y equipos muy diferentes, ¿no? Nombrabas desde Google hasta el sector agrícola. Han participado, creo, desde vicepresidentes de la Comisión Europea hasta alcaldes de pueblos de 300 habitantes. Habéis contado con académicos, con empresarios, con activistas, con políticos de 10 partidos distintos. Ya decíais, a veces una sesión en el Congreso parece difícil. Yo no sé cómo se ha afrontado esto, ¿no? Precisamente, ¿cómo habéis conseguido abordar esta pluralidad que es, tú mismo lo ponías como ejemplo, tan poquito inusual últimamente en nuestro país? Sí. Yo creo que el nivel de... Nos han enseñado que en este país hay 46 millones de personas, cada una con un proyecto político distinto o con unas aspiraciones diferentes, con unos sueños distintos, con una forma de alcanzar esos sueños distinta. Yo creo que no es cierto. Yo creo que la mayor parte de los españoles y las españolas queremos lo mismo. Y además, mi experiencia, y hemos trabajado con muchas instituciones y muchos expertos, es que la mayor parte de las instituciones y de los expertos creen que eso se consigue de las mismas formas. Los medios de comunicación y las redes sociales traslucen una crispación y un nivel de fractura social que este país no tiene. Claro que hay diversidad de opiniones, pero no es ni tan aguda ni tan grande como las redes sociales, la prensa, Twitter, suele traslucir. Tampoco como el debate parlamentario suele traslucir. Lo que pasa es que ahí se va precisamente a debatir y a discrepar. Y a veces con un tono demasiado altisonante, ¿no? Pero en realidad este país está mucho más alineado respecto a las cosas que quiere y a cómo conseguirlas de lo que parece. Y nosotros lo que estamos trabajando es precisamente para sacar a la luz esa serie de consensos, esa serie de visiones compartidas que existen, que están ahí y que muchas veces no vemos. Y el no verlas es muy dañino porque como no las vemos, primero perdemos la fe en la capacidad para resolver esos problemas y luego, sobre todo, nos polarizamos como sociedad. Y eso es muy problemático, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la educación, que es un tema muy politizado en España y muy crispado. Nosotros hemos trabajado con la mayor parte de los expertos en educación que hay en este país. Hay un amplísimo consenso respecto a las cosas que hay que hacer. Hay discrepancias sobre algunas cosas, sobre el PIN parental, sobre el contenido de la educación, de la asignatura de educación para la ciudadanía, sobre el mix pública, concertada, privada. Y esos son temas importantes y no hay consenso sobre esos temas. Y para eso está la política, para gestionar esa discrepancia en torno a esos temas. Pero es que esos son, yo diría, un 5% de los temas que realmente son importantes para mejorar nuestro sistema educativo. Sobre el 95% restante hay un consenso amplísimo entre los especialistas, entre los padres, entre los alumnos y entre los sindicatos de profesores. Y cuando digo esto, para demostrar que es cierto, que es así, les pongo simplemente un ejemplo. En España tenemos una cosa que se llama el Consejo Escolar del Estado, que sabéis que es una institución que aglutina precisamente a los grandes sindicatos de profesores, asociaciones de padres y asociaciones de alumnos de este país. Si no me equivoco, hablamos de más de 130 personas representando a estas distintas instituciones. Cuando nosotros presentamos en mayo ese primer borrador de estrategia, ese primer estudio, hay un capítulo donde se habla de qué hay que hacer para mejorar nuestro sistema educativo. El Consejo Escolar del Estado sometió a escrutinio ese documento y aprobó por mayoría un texto donde viene a decir
que está de acuerdo con las líneas generales, sugerían algunos cambios y algunas adendas muy interesantes que ya hemos incorporado, pero había un consenso. Entonces, nosotros nos hemos puesto de acuerdo con un montón de académicos. Ellos se han puesto de acuerdo con alumnos, padres y profesores. Puede parecer que hay una gran discrepancia sobre cómo mejorar el sistema educativo en este país, pero yo creo que esa discrepancia abarca un 5% de los temas importantes. Quizá me voy a quedar con una idea que me ha gustado mucho, que quizá es más fácil ponernos de acuerdo cuando se trata de sumar, ¿no? De sumar, de poner de más y de ayudar, desde luego saben las fundaciones. ¿Qué papel tienen las fundaciones y la sociedad civil en este proyecto que estáis preparando? Pues han tenido un papel, tienen y han tenido un papel y esperamos que tengan un papel muy importante. Pongo algunos ejemplos. En esos diálogos sobre el futuro que hemos hecho en las 17 comunidades autónomas, una de las cosas, yo creo, bonitas del ejercicio es que no lo ha organizado solo el Gobierno de España. Lo ha organizado el Gobierno de España con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y otras 70 instituciones públicas de este país. 70 instituciones de la sociedad civil, fundamentalmente ayuntamientos, gobiernos autonómicos, universidades, algunas empresas públicas y fundaciones. De esas 70 instituciones, 21 eran fundaciones, han sido fundaciones. Nosotros hemos buscado ese protagonismo, hemos querido que las fundaciones tuviesen un papel muy preeminente en el ejercicio, fundamentalmente por dos motivos. Uno, por lo que representan. Yo creo que las fundaciones están muy alineadas con el trabajo y con la filosofía de la oficina porque representan, bueno, la búsqueda del bien común y, en segundo lugar, representan la visión de largo plazo. Las fundaciones son de las instituciones que dan más continuidad a este país frente a muchas veces la discontinuidad que, por ejemplo, da la política, ¿no? Y, en segundo lugar, nos hemos apoyado mucho en ellas porque pensamos que las fundaciones tienen una capacidad de movilizar y de articular la participación de la sociedad civil que otras instituciones a las que solemos atribuir esa capacidad están perdiendo o no tienen. Y no quiero alabar a unas para criticar a otras, pero aquí en Madrid nuestra experiencia puede ser equivocada y desde luego sesgada, pero nuestra experiencia ha sido que hay fundaciones que tienen mayor capacidad de movilizar a las personas que universidades. Sin duda. Y esto lo hemos visto en varios puntos del país, hay fundaciones que son capaces de llenar auditorios de perfiles además muy diversos que las universidades no pueden llenar. Hay fundaciones y hemos trabajado de esos 250 instituciones que nos están ayudando a reforzar el documento que presentamos en su día, hay muchas fundaciones. Y varias de esas fundaciones han sido capaces de darnos un feedback enormemente valioso, más valioso que muchas empresas o que muchos think tanks o muchos centros de investigación, porque en torno a esas fundaciones se ha creado un ecosistema de pensamiento, porque son fundaciones que dan becas de estudio o dan premios de investigación o lo que fuere, han creado un ecosistema de talento a su alrededor que es enormemente valioso, y esos son personas, son cerebros que de otra forma, por ejemplo, el Gobierno no podría aprovechar, la sociedad no podría capitalizar porque estarían desmovilizados. Sabes que uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país es precisamente tenemos una muy baja participación de la sociedad civil por ejemplo, en formas de asociaciones. En países como Dinamarca, el 70% de la población está inscrita en alguna asociación y participa activamente de ellas. En España es un 30%. Que además algo estaremos haciendo mal, porque en 1980 era un 70%, con lo cual hemos desmovilizado a la población. Eso es un problema muy grave porque la democracia no es solo ir a votar una vez cada 4 años, ni mucho menos, como todo el mundo sabe, es también participar activamente en el día a día de tu país. Y necesitamos canales para hacer eso. Yo creo que las fundaciones son ahora mismo uno de los canales más potentes que tenemos para hacerlo. Por eso nosotros les quisimos dar un papel muy protagonista. Algunas han tenido la generosidad de darnos recursos económicos para organizar, para movilizar ponentes, etcétera, etcétera. Algunas nos han cedido sus espacios, pero muchas lo único que le hemos pedido ha sido que nos ayudasen
a movilizar a su gente, a hacer que bueno, pues las personas que están en su órbita participasen, viniesen y enriqueciesen el ejercicio con sus opiniones. Así que, ya te digo, han sido yo diría uno de los 3 pilares fundamentales del ejercicio hasta ahora y yo creo que lo van a seguir siendo en el futuro. Me parece muy interesante esta reflexión que hacíamos. Son pilares muy interesantes, muy importantes, pero nos hemos ido desmovilizando, ¿no?, a lo largo de estas últimas décadas. Yo estoy segura que todos los que están aquí presentes, los que nos están siguiendo vía streaming, se preguntan, y vamos a hacer un poco un ejercicio de autocrítica, si pese a tener este buen concepto de las fundaciones, pese a saber que son capaces de transmitir mucha información porque trabajan en el tú a tú y en el día a día con las personas, con los temas sociales, con las necesidades, ¿se tiene realmente en cuenta las aportaciones de las fundaciones? Probablemente no lo suficiente. Yo creo que depende, ¿no? Creo que en este país tenemos hay una parte de este país que todavía percibe que hay muchas cosas que solo deberían competir a la administración pública y que de alguna manera ven con rechazo cuando esas cosas, en esas cosas también participan otras instituciones que no sea la administración pública. Yo creo que no es un juego de suma cero. Yo creo que no se trata de o lo hace uno o lo hace el otro. Precisamente la filosofía del tercer sector, de las fundaciones, de las ONGs, de tantas otras instituciones, es sumar para ayudar a llegar allí, muchas veces donde no está llegando la administración pública, donde no están llegando los gobiernos municipales, autonómicos, nacionales, por lo que fuere, ¿no? Yo, desde luego, soy de los que piensa que hay que empoderarlas, que hay que darles protagonismo porque suman, no restan. Y por tanto, yo creo que por lo menos de la presidencia del Gobierno te puedo asegurar que hay una percepción muy positiva de las fundaciones, que se les considera un actor fundamental y que se les valora mucho. Nosotros por eso hemos trabajado con ellas, ¿no? Que tendrían que tener un ecosistema regulatorio, un ecosistema de opinión pública más favorable, probablemente, como tantas otras cosas en este país, por otro lado, pero sí, yo estoy de acuerdo. Diego, en el estudio que presentasteis en mayo, creo, se incluyen más de 200 medidas consensuadas por expertos de perfiles técnicos, de sensibilidades políticas distintas. Esto que sobre el papel parece un poco complicado, ¿no? ¿Cómo vais a convertir ese consenso sobre un papel en acción de gobierno? Sí, ¿cómo se pasa del PDF a...? Exacto. Yo, en los 2 años y medio que llevo en Moncloa, me he dado cuenta que los españoles tenemos una visión de la política en sentido como la acción pública, la gestión de lo público, que presta demasiada atención a las leyes. La política no solo se hace a base de ley. La política, un país no se gobierna solo con leyes, un país se gobierna y se construye con ideas, fundamentalmente con ideas. Nosotros, el trabajo que estamos haciendo no está diseñado para ser una cadena de producción que acaba en una ley. Eso es el trabajo de otras instituciones, de ministerios, del Congreso. Nuestro trabajo es generar las ideas necesarias para que de ahí nazcan las leyes, ¿no? Hablas de 200 medidas. De esas 200 medidas, la mayor parte, diría, no son competencia del Gobierno. Precisamente porque nosotros queríamos transmitir a la sociedad que la modernización de este país, la transición ecológica, la digitalización, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la mejora de la educación, todas esas cosas no competen exclusivamente a la administración pública. El Gobierno central tiene mucho que hacer. Pero también lo tienen que hacer los municipios, también lo tienen que hacer los gobiernos autonómicos, la Unión Europea. Pero más allá de eso, yo te diría que más de la mitad de las medidas competen a la ciudadanía. Es la sociedad civil la que tiene que hacer esas cosas. No es un presidente o un ministro o un presidente autonómico. Entonces, nosotros estamos generando las ideas.
Estos son, pensamos, los consensos técnicos e intelectuales que el grueso de la sociedad, no solo los grandes académicos, sino también los miles de ciudadanos con los que estamos trabajando ya, nos dicen por los que tiene que ir el país. Luego ya que las administraciones públicas lo traduzcan en leyes si quieren, imagino que sí, me consta que muchas ya lo están haciendo, pero sobre todo yo creo que lo interesante sería que los ciudadanos traduzcan esos consensos en cambios y en acciones propias, que las fundaciones traduzcan esos consensos en visiones estratégicas para su labor, que las ONGs hagan lo propio, que las empresas entiendan que el beneficio económico tiene que ir alineado con esos grandes ejes de transformación del país, etcétera, etcétera. Para finalizar, Diego, me gustaría un poco que me resumieras, porque claro, seguramente muchos se han quedado con la idea de, vale, luego esto se pasa a las administraciones y luego este es el sector local y luego la otra administración y demás, que quizás es una de las luchas administrativas que es muy probable que tengan muchas de las fundaciones. La mesa se hablaba ya estrategia 2050. ¿Cuál es la principal estrategia, la que hay que abordar desde ya y en la que pueden participar las fundaciones desde ya, que pueden salir de aquí de este encuentro y decir, a esto hay que ponerse, en esto podemos colaborar y esto es fácil? Yo creo que cualquiera de esos 9 ejes que nosotros fijamos son prioritarios y urgentes. La filosofía que está detrás de nuestro trabajo es… Nos han enseñado que la sociedad cambia muy rápido. Estamos acostumbrados a vivir todos pendientes del último tuit, de la última propuesta, de la última novedad tecnológica, y eso nos ha hecho pensar que la sociedad se transforma de una forma muy acelerada. Lo cierto, o por lo menos mi opinión, es que no es así. Se tarda mucho en cambiar las realidades de un país, se tarda décadas. Por eso nosotros decimos siempre que miramos al futuro para cambiar el presente. Nosotros pensamos qué tipo de país querríamos ser en 2050 para empezar a tomar medidas ya, porque se van a tardar 20 o 30 años. Se tarda 30 años en cambiar la estructura educativa de una sociedad. Se tarda 30 años en cambiar la estructura de una ciudad para que sea más sostenible medioambientalmente y esté socialmente más cohesionada. Se tarda 30 años en hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay nada más urgente que el largo plazo. Y es una cosa que como sociedad tenemos que empezar a interiorizar de una vez. Madurar como democracia, yo creo que pasa por entender que pensar en el 2040 y pensar en el 30 de diciembre de este año son dos cosas que no son incompatibles, que al contrario son dos caras de una misma moneda. Tenemos que saber articular ambas, ¿no? Entonces yo diría que ambas son urgentes. Si tú me pides, oye, una palanca de cambio, ¿no? Una política clave. Voy a ser muy poco original, pero al final yo tengo la certeza de que es esa, y es la educación. Nuestro país, como decía antes, ha mejorado muchísimo la formación de su sociedad, pero que la haya mejorado muchísimo no significa que estemos muy bien. Nuestro país tiene todavía carencias formativas muy, muy, muy severas. No solo porque tenemos una de las mayores tasas de abandono escolar y, por tanto, tenemos una de las mayores proporciones de población sin formación. Pensad que en España ahora mismo en torno al 50% de la población activa no tiene una formación profesionalizante, es decir, no ha estudiado nada que le habilite para ejercer ningún oficio. Ese oficio puede ser catedrático de física o camarero, pero no ha estudiado ni para ser camarero ni para ser catedrático de física, ¿no? Esto es un problema muy grande. ¿Cómo podemos competir en la era del conocimiento a escala global si el 50% de nuestra población no tiene una formación profesionalizante? Es decir, no ha hecho una FP, por ejemplo, aunque sea de grado medio. Pues esto es una cosa que tenemos que resolver. No pensemos que se resuelve del día de la noche a la mañana. No empecemos cosas y las abandonemos el año que viene porque no daban resultados, porque se tarda a lo mejor 10 años en ver los resultados, ¿no? Pero yo creo que esa es la labor principal. Y en España tenemos muchas fundaciones, como sabes, que precisamente tienen la formación como uno de sus ejes principales. Y yo creo que es enormemente valioso y que le están haciendo un gran favor al país. Pues gracias, Diego, por haberte sentado con nosotros y comentar este proyecto. Me voy a quedar con la frase de lo más urgente es a largo plazo. La sociedad necesita cambios y los cambios no van tan rápidos, quizá como Twitter o las redes sociales, y esto también es una autocrítica que voy a hacer yo misma a los medios de comunicación, que es muy necesario
pensar siempre en un proyecto a largo plazo y, sobre todo, no abandonarlo. Muchísimas gracias, Diego, por haber compartido esta charlita así con nosotros, por haber compartido tus conocimientos y por haber compartido, sobre todo, los planes de futuro que nos interesan a todos y a todas las fundaciones que están aquí.